Modelo Operon. Este modelo es presentado por Jacob, Monod y colaboradores que analizaron el sistema de la lactosa en E. coli, de manera que los resultados de sus estudios permitieron establecer el modelo genético del operón, que permite comprender cómo tiene lugar la regulación de la expresión génica en bacterias. Jacob y Monod recibieron en 1965 el Premio Nobel por estas investigaciones. Un operón es un grupo de genes estructurales cuya expresión está regulada por elementos de control o genes, ya sea promotor, operador y genes reguladores. Un factor promotor es la zona que controla el inicio de la transcripción del operón, ya que la ARN polimerasa tiene afinidad por ella. Realmente, como un gen es cada unidad de transcripción independiente, y puesto que el operón tiene un único promotor que controla toda su expresión, no hay elementos para decir que se trate de varios genes de expresión coordinada. Un operador es una zona de control que permite la activación o desactivación del promotor a modo de interruptor génico. Y un gen regulador es que alguno de los genes del operón puede codificar factores de transcripción que se unan al operador, regulando así la propia expresión del operón. Aquí el promotor es la parte del ADN en donde se pega la ARN polimerasa antes de abrir el segmento de ADN a ser transcrito. Un segmento de ADN que codifica para un polipéptido específico se conoce como un gen estructural. En otras palabras, un operón consiste en un operador que controla el acceso de la ARN polimerasa al promotor, un promotor donde la ARN polimerasa reconoce el sitio de inicio de la transcripción, y un gen regulador que controla el tiempo y la velocidad de transcripción de otros genes, y un gen estructural que codifica las enzimas relacionadas a las proteínas estructurales. El gen regulador codifica para una proteína que se pega al operador, obstruyendo al promotor y por lo tanto a la transcripción del gen estructural. Cuando se mueve la proteína represora, puede producirse la transcripción, y el operador y el promotor son sitios de unión sobre el ADN y no se transcriben. Además, a toda regulación de la expresión realizada desde el dentro del gen u operón se le llama regulación en cis, pero puede haber también genes muy alejados del operón que codifiquen factores de transcripción para uno o varios otros genes u operones. Además, en este caso se hablaría de una regulación en trans. Según el tipo de regulación que presenten, los operones se clasifican en inducibles, represibles y constitutivos, o también llamados inducibles o reprimibles, todo esto de acuerdo al mecanismo de control. Operones inducibles. El operón lactosa, que abreviadamente se denomina operón LAC, es un sistema inducible. Esto quiere decir que la proteína reguladora, producto del gen regulador, es un represor que impide la expresión de los genes estructurales en ausencia del inductor. El inductor en este caso es la lactosa. Además, el inducible es en el que en las condiciones normales no se expresa. Se activa en respuesta a un agente inductor que funciona como activador. Es en el momento en el que inductor se une al operador, se activa el promotor y comienza la transcripción de los genes estructurales. El modelo clásico de este tipo de operón es la lactosa. Otros ejemplos de operones inducibles son aquellos que codifican para enzimas que participan en el metabolismo de sustratos como operón maltosa o arabinosa. Suelen ser operones que participan en rutas catabólicas para la obtención de metabólicos energéticos. Cuando hay lactosa en el medio, ya sea en intestinos de un mamífero durante la lactancia, esta funciona como un inductor.
se une al represor cambiando su forma, lo que evita que se puedan unir al operador. De este modo, la polimerasa puede transcribir los genes correspondientes. Este operón LAC solo se activa cuando hay lactosa en el medio. Cuando no hay lactosa en el medio, la proteína represora se encuentra unida al operador, impidiendo la transcripción de los genes para las enzimas que metabolizan la lactosa. Aquí podemos observar al operón lactosa en ausencia de ella. Por ejemplo, el operón lactosa tenemos la transcripción, el represor que se une al operador, dando la traducción y como resultado la proteína represora activada. Sin embargo, el operón lactosa sin inductor quiere decir que no va a existir la transcripción y el represor impide el acceso a la ARN polimerasa hacia el promotor. Operones reprimibles. Cuando un producto del metabolismo, el triptófano, por ejemplo, está en cantidades suficientes, la bacteria puede dejar de fabricar las enzimas que lo sintetizan. En este sistema, el producto funciona como correpresor uniéndose al represor y de este modo detiene la síntesis proteica. Además, es en el que en las condiciones normales sí se expresa las proteínas estructurales aún en ausencia de inductor, en respuesta a un agente represor que las activa. El inductor funciona como represor y se une al operador, inhibiendo el funcionamiento del promotor y la transcripción de los genes estructurales. Ejemplos de este tipo de operón son los operones que codifican para la síntesis de aminoácidos. Los tres genes estructurales del operón lactosa se transcriben juntos en un mismo ARN mensajero, es decir, los ARN mensajeros de bacterias suelen ser policistrónicos, poligénicos o multigénicos. Sin embargo, en eucariontes, los mensajeros suelen ser monocistrónicos o monogénicos, es decir, corresponden a la transcripción de un solo gen estructural.